bienvenidas a todas y a todas las personas que nos acompañan a esta segunda conferencia de la Triada titulada Lecciones de la Pandemia para el Desarrollo Sostenible en América Latina, un evento coordinado y organizado por el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe de la Universidad de los Andes, el Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la iniciativa ODS Seneltec, que este año funge como universidad anfitriona. El día de ayer estuvimos platicando acerca de los aspectos que han sido relevantes vinculados con la pandemia, mecanismos de resiliencia, si estamos preparados o no. El día de hoy vamos a abordar un reto que está vinculado con cómo afrontar la crisis climática y vamos a iniciar esta conversación que se titula Perspectivas después de la COP26, la agenda climática, para hablar de preguntas y, bueno, preguntas, respuestas sobre cuáles son los retos y las amenazas que enfrentamos actualmente, cómo debería ser una recuperación sostenible en el mundo, principalmente en la región latinoamericana, y también qué podemos hacer las universidades para de alguna manera trabajar en mitigar esta crisis climática. En este seminario, en esta conversación, participan Ricardo Delgado, María Molinos y Miguel Ruiz Cabañas, y nos va a moderar Ángela María Penagos, directora del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina, a quien le daré la palabra en unos minutos. Antes le haré una breve semblanza de ella. Ángela María es economista de la Universidad del Valle, con magíster en Economía Ambiental y Recursos Naturales de la Universidad de los Andes, en un programa conjunto con la Universidad de Maryland. Cuenta con más de 15 años de experiencia en los sectores público y privado, liderando diferentes procesos de gestión política e investigación aplicada al desarrollo territorial, rural y agropecuario. En este periodo ha acompañado a diversas instituciones del gobierno central y subnacional en la incorporación del componente rural dentro de los procesos de planificación territorial y en el diseño de políticas más efectivas que vinculen aspectos relevantes del territorio. Recientemente se ha desempeñado como directora de Desarrollo Rural del Departamento Nacional de Planeación y como directora para Colombia del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Así que adelante, Ángela, te dejo el micrófono para que nos indiques cuáles van a ser los mecanismos de la siguiente conversación. Buenos días, María Julia, muchas gracias. Buenos días a todos. Qué gusto poder acompañarlos en esta conversación sobre perspectivas después de la COP26. Como bien lo decía María Julia, pues nos acompaña hoy María Molinos, Ricardo Delgado y Miguel Ruiz Cabañas. María Molinos es vicedecana de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es licenciada en Ciencias Ambientales de la Universidad de Valencia y cuenta con el grado de PhD en Desarrollo Local y Territorio de la Universidad de Valencia y la Universidad de Jaume I de Castellón. En 2017, la Academia Chilena de Ciencias le otorgó el Premio de Excelencia a Adelina Gutiérrez, que distingue la trayectoria científica de investigadoras jóvenes de máximo 40 años de edad, nacionales o extranjeras, residentes en Chile, y tiene como objetivo contribuir a la promoción de la ciencia en el país. Como investigadora, es especialista en análisis de la sustentabilidad del ciclo urbano del agua, en evaluación de la viabilidad económica e implementar nuevos procesos relacionados con las actividades del ciclo urbano del agua, efectos de regulación sobre la eficiencia y sustentabilidad de las empresas sanitarias, entre otros temas. María Molinos nos va a acompañar hoy con unos aportes para esta pequeña conversación. Más adelante seguiremos con Ricardo Delgado, quien tendrá la oportunidad de presentar, y con Miguel. Adelante, María, 10 minutos. Oye, muchísimas gracias y muy buenos días. Creo que todos estamos al menos en fracción de buenos días todavía, estamos en distintos usos horarios. Gracias por la oportunidad de participar en este interesante seminario. Como decía Ángela María, les voy a hacer una pequeña presentación. A ver, no puedo compartir pantalla, perdón. Al primero siempre le pasa estas cosas. Ya mismo. Bien, ahora sí. ¿Me confirman si pueden verlo? Está empezando a compartir. Ahora sí. Buenísimo. Mire, quería comentarles un poco, o en función de dos temas, un poco más bien como la visión de la ciudad sustentable y después enfocarnos en un proceso que estamos realizando en la Universidad Católica. Aquí en esta lámina les muestro como dos modelos que
que obviamente no son desarrollados por mí, sino que son dos modelos internacionales, pero que me parece que reflejan súper bien hacia dónde deberíamos ir, como cuál sería nuestro sueño. Por un lado tenemos como la economía de la dona y ahí, si se fijan, tenemos como una corona externa donde tenemos una serie de, no sé si drivers o limitaciones. En el fondo, todo nuestro desarrollo va a estar limitado o va a estar contextualizando por ese tipo de cosas, por la pérdida de biodiversidad, por el cambio climático, por los ciclos de los nutrientes, que son cosas súper específicas, pero que en el fondo no podemos olvidar porque son como una especie de restricciones que ya están ocurriendo. No podemos hacer ningún tipo de desarrollo si es que no tenemos en consideración esos aspectos. Y en el centro tendríamos como cuál es el gran objetivo, que en el fondo es tener una humanidad, un desarrollo de las personas mucho más seguro y justo, y también desde el punto de vista inclusivo y sostenible. Y ese mismo modelo ha sido también tomado por la Organización Mundial de la Salud, que es el otro diagrama que ustedes pueden ver, donde tenemos como para cada uno de los elementos algunos objetivos o algunas como metas, lo que quisiéramos tener. Por ejemplo, en cuanto planeta, claro, nosotros tendríamos que buscar o tratar de hacer un desarrollo que vele porque la salud no solo de las personas, sino también del planeta sea la adecuada. Lo mismo en los procesos de participación pública, en temas de prosperidad, de paz. Entonces, al final, si se fijan, lo que hay es un engranaje de distintos elementos y donde no se puede desarrollar uno como a costa o en detrimento del otro. Estos serían, yo creo que, dos grandes modelos para esa visión o para este objetivo que tendríamos de una ciudad sustentable en el año 2050. Como tenemos poco tiempo, me gustaría ahora presentarles un poco un tema más concreto que hemos estado desarrollando en la universidad, porque claro, esto suena un poco abstracto. Entonces, al final, en nuestra cotidianidad, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Bueno, como presentó Ángela María, yo trabajo en la Universidad Católica de Chile y dentro de la universidad tenemos la Dirección de Sustentabilidad, que en el fondo es una dirección transversal de toda la universidad que lo que busca es mejorar los hábitos sustentables en relación a la sustentabilidad en la universidad. Entonces, les voy a presentar un poco nuestra estrategia de acción climática y el compromiso de carbono neutralidad. Miren, esto es un compromiso que firmó la Universidad Católica. Aquí ven una foto donde está nuestro rector con que era la ministra de Medio Ambiente, y en el fondo lo que queremos o lo que buscamos es no sé si ser un ejemplo, pero sí ser una iniciativa que además permee en toda la comunidad, porque en el fondo queremos que otras instituciones vean que es posible alcanzar la carbono neutralidad. Entonces, nuestro objetivo es alcanzar la carbono neutralidad en el año 2038, con metas parciales cada 6 años, es decir, no vamos a pasar de no ser carbono neutrales a ser carbono neutrales en un corto periodo, digamos. Y si se fijan, nosotros como universidad nos hemos comprometido a ser carbono neutrales para los 3 alcances, para el 1, 2 y 3. También, un poco como se conversaba ayer, incorporar objetivos de acción climática a la resiliencia y adaptación y sobre todo, lo que queremos hacer es mejorar nuestra carbono neutralidad en cuanto a la gestión de los recursos, el recambio tecnológico y también en acciones de la comunidad y en el ámbito de la investigación.
si se fijan, este ámbito de gestión de los usos de los recursos un poco nace también de una inquietud de que no solo queremos mejorar desde el punto de vista de la carbono neutralidad, sino también en general en el uso de los recursos. Entonces, si se fijan, estas son como las principales vías que vamos a implementar: la disminución de las emisiones, aumentar las capturas a través de las redes que tenemos a lo largo de todo el país, y ya cuando ya no podamos reducir más, obviamente vamos a tener que ir al mercado y hacer compra de carbono. A ver, lo que me gustaría aquí es explicarles un poco el proceso. Lo que hicimos primeramente, y ahora veremos unos resultados preliminares, fue un diagnóstico por mesas temáticas, y cada una de estas mesas temáticas, que ahora les comentaré, tuvo que realizar una serie de planes con sus propuestas. Esto significa que tuvimos que identificar qué ámbitos, qué sectores consumían o emitían más gases de efecto invernadero y cuáles serían las acciones que deberíamos realizar a nivel de universidad para reducirlo. Después, claro, hubo que agruparlas y priorizar, y también considerar un poco como el coste-eficacia de las acciones, porque había algunas medidas que son muy costosas pero producían pocas emisiones y viceversa. Y después hacer ya una evaluación mucho más concreta. Importante, miren, estas son, se creó un Consejo de Acción Climática en la universidad, y este consejo tuvo además la participación de 10 mesas, o la conformación de 10 mesas. Entonces, si se fijan, los colores tienen un sentido. En color amarillo tenemos como las mesas que uno sabe cuyas acciones, digamos, son las que más contribuyen al cambio climático. Entonces está la mesa de transporte, la mesa de energía, la mesa de construcción, la mesa de residuos. Después tenemos otras dos mesas temáticas que son muy importantes, pero probablemente sus acciones no contribuyen tanto a las emisiones, que era la mesa de biodiversidad y la mesa de agua. Por ejemplo, yo estuve liderando la mesa de agua. Y después tenemos otras 4 mesas que son más transversales, pero que considerábamos que son muy importantes para que esta estrategia pueda implementarse, que es la mesa de cultura, la mesa de formación, la mesa de investigación y la mesa de comunicación y participación. Entonces, el diagnóstico al que llegamos lo tienen aquí en esta lámina. En el fondo son la Universidad Católica y toda su comunidad. Estamos emitiendo 42.939 toneladas de CO2 equivalente al año. Y si se fijan, la gran mayoría corresponde al transporte. Y esto es porque Santiago, igual que otras ciudades en Latinoamérica, es una ciudad grande y tenemos muchos desplazamientos. También pusimos, por ejemplo, ahí se ven como los viajes en avión, porque tratamos de contabilizar incluso nuestra huella de carbono cuando vamos a una conferencia internacional. O sea, esto es las emisiones completas de toda la universidad. Si se fijan, después tenemos el tema de energía, sobre todo en la electricidad, también los residuos y, por ejemplo, el agua, como les decía, era una cosa muy poco significativa desde el punto de vista de la huella de carbono, pero muy relevante desde el punto de vista de la gestión de un recurso que es muy limitado, en particular en la región metropolitana de Santiago. Entonces, obviamente, a partir de este diagnóstico se han ido proponiendo una serie de proyectos que obviamente no se los voy a detallar, pero sí, claro, la idea es que cada uno de estos podamos contabilizar cuánto aportaría disminuir esta huella de carbono y ir implementándolos poco a poco para poder alcanzar la carbono neutralidad. Los desafíos que tenemos, involucrar a la comunidad completa. Esto es fundamental, porque no sirve de nada que desde la Dirección de Sustentabilidad o incluso desde Rectoría tratemos de implementar un plan si es que la comunidad no quiere, porque al final, si nadie, pongo un ejemplo, pero si nadie apaga la luz, si nadie utiliza el transporte público,
podemos estar haciendo cosas que no van a servir para nada. Para nosotros es muy importante que algunas de las soluciones sean innovadoras. Estamos en una universidad y por tanto la innovación forma parte como de nuestro ADN. Y también tenemos que avanzar en los planes de captura y en los planes de compensación, porque claramente si no va a ser muy complicado que alcancemos esta carbono neutralidad. Oye, creo que usé mis 10 minutos, ya te pero iba a decir, igualmente María. Muchas gracias. quedo atenta para la conversación. No, Gracias. muchas gracias, María. Pues muy pertinente para nuestra conversación, porque parte de los desafíos que tenemos después de la COP26 es, digamos, cómo contribuir a estas grandes apuestas que tenemos y cómo desde nuestra cotidianidad y más siendo universidades evidenciamos, o sea, muy llamativo lo que dices, que de todo lo que hacemos, qué es lo que más impacta y cómo a través del cambio cultural, no solo el cambio técnico, podemos avanzar en la apuesta de carbono neutralidad. Así que tenemos buenos insumos ahorita para la conversación. En este momento entonces nos acompaña Ricardo Delgado, que también pues con algunos aportes de varios estudios o de un estudio que acabamos de finalizar desde el COTS, y con otros profesores de la universidad, pues tenemos elementos para esta discusión. Ricardo es investigador del Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible y del CREE, es ingeniero eléctrico con maestría y PhD en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de los Andes. En 2012, Ricardo realizó una especialización en análisis económico del sector eléctrico en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Sus principales intereses de investigación incluyen la economía de la mitigación del cambio climático y el modelado y planificación de sistemas de energía utilizando herramientas de modelado como LEAP, Marshall Times y GCAM. GCAM. Ha trabajado en varios proyectos en el sector energético, como la definición de acciones de mitigación en el sector colombiano, así como el análisis de impacto de nivel económico de dichas mitigaciones mediante la vinculación de herramientas de modelamiento. Muchas gracias, Ricardo, por compartir con nosotros. Adelante, tienes 10 minutos. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Estoy tratando de compartir la pantalla acá. ¿Ya ve mi pantalla? Sí, pero la vemos si, o sea, salen 2 slides. No sé. Ahí. Ahora sí, perfecto. Listo. Entonces tengo 4 temas que me gustaría tocar, pues respecto al tema principal de la conversación, que es la alineación de los objetivos. Los 4 temas que me gustaría proponer para discutir son la alineación de los objetivos de mediano plazo con los de largo plazo, que es como uno de los grandes retos que tenemos después de la COP26, que se definieron los objetivos de largo plazo, que las partes entregaron sus estrategias de largo plazo. Ya algunas lo habían entregado antes. En el caso de Colombia lo entregamos durante la COP a finales del año pasado. Nuestro objetivo, nuestra estrategia de descarbonización para el 2050, de carbono neutralidad para el 2050, y la necesidad de que los objetivos de mediano plazo se alineen con esos de largo plazo. Voy a mostrar simplemente cómo está nuestra NDC con respecto a la estrategia 2050, y en esta coyuntura de recuperación, cómo el objetivo de más corto plazo, que es el objetivo de recuperación económica, debería estar alineado. Y pues la pregunta es, ¿están alineados? Las estrategias de recuperación económica del país o de los países están alineadas con su objetivo de la NDC y con su objetivo de largo plazo. Probablemente toca mirar, eso toca verlo, eso es como para que lo discutamos. El tema de la carbono neutralidad necesita unos cambios transformacionales que no necesariamente están incluidos o podrían no estar incluidos dentro de las estrategias de las NDCs. Las estrategias de las NDCs, por lo menos para el caso colombiano, la primera que se envió mostraba unos cambios incrementales. Ahorita la segunda es muchísimo más ambiciosa, pero se está enfocando en cambios incrementales que de pronto podrían no llevar a los cambios transformacionales compatibles con la carbono neutralidad de largo plazo. Hicimos un estudio que es el tercer punto. Estos cambios transformacionales normalmente tienen un poquito de oposición porque se percibe que la carbono neutralidad
implica un aumento de costos que lo haría prohibitivo en el contexto colombiano, en el contexto latinoamericano, dado que nuestras prioridades son la lucha contra la pobreza, el acceso a la energía y pues otras necesidades sociales que parecen reñir o parecerían reñir en principio con los objetivos de carbono neutralidad. Hicimos un estudio en el cual pues evaluamos los costos y los beneficios de la descarbonización, les mostraremos los resultados que permitirían en principio confirmar que eso no es cierto y que en realidad si uno incluye todos los beneficios asociados a las transformaciones que llevan a la carbono neutralidad, podríamos tener un escenario en el cual la reducción de la pobreza y la atención de todas las necesidades sociales en realidad pues sean compatibles, se puedan alinear. Y finalmente, quiero hacer un comentario sobre el paso en nuestra región de los compromisos no vinculantes de mitigación a los compromisos vinculantes en los cuales estamos ahora en el marco del Acuerdo de París, que es algo también que necesitamos comenzar a discutir, sobre todo en los implementadores, en las entidades, en las empresas. La diferencia que existe entre el comercio de emisiones que había en el marco de Kioto, que uno mitigaba y vendía sus emisiones, y los compromisos vinculantes que tenemos ahora en el marco del Acuerdo de París. Entonces, esta es una gráfica de cuál es la estrategia o cuál es el objetivo del país en carbono neutralidad. Entonces, su objetivo es alcanzar la carbono neutralidad del 2050. La carbono neutralidad incluyendo todos los gases de efecto invernadero y todas las absorciones que pueda presentar el país. De la misma manera, la ANS colombiana tiene como línea base o como punto base de emisión este punto de acá, 345 millones de toneladas en 2030, incluyendo todos los gases y todas las absorciones. Y el objetivo es reducir 51% esas emisiones para alcanzar un nivel de 169 millones de toneladas en 2050. Este valor de 169, acá no se ve en esta gráfica, pero durante los análisis que se llevaron a cabo en el país, en los cuales la universidad participó, el COTS participó, haciendo los análisis de cuáles serían las trayectorias que permitirían al país llegar a la carbono neutralidad, donde evaluamos diferentes alternativas, diferentes combinaciones tecnológicas, unos rangos de implementación de las diferentes medidas, llegamos a que este valor de 169 millones de toneladas, o pudimos concluir que este valor de la ANS colombiana está efectivamente en el rango de las opciones que evaluamos que llevarían a una carbono neutralidad del país en 2050, independiente del nivel de implementación de diferentes acciones. Depende de qué, de si existe o no el desarrollo de energía nuclear en el país en el futuro, si se desarrolla o no se desarrolla las tecnologías de CCS en el futuro, qué tan rápido se aumenta la participación del transporte público o se detiene el crecimiento del transporte privado, más bien, qué tan rápido se electrifican las flotas, qué tan rápido decrecen los costos de las tecnologías de generación eléctrica renovable y de las baterías y de los vehículos eléctricos. Y en todos esos escenarios hicimos una combinación de diferentes escenarios de crecimiento económico. Lo que notamos era que en todos esos escenarios, pues uno lo que tenía era un rango aquí que llevaba a la carbono neutralidad, dependiendo de si había una tecnología que estaba o no disponible, pues la carga de mitigación iba a pasar a otro sector o a otra tecnología. Pero en todos estos escenarios, este valor de 169 millones de toneladas, o 169.4 millones de toneladas, cae dentro del rango de escenarios que permitirían al país llegar a la carbono neutralidad. Entonces, teóricamente, en teoría, sobre el papel, este valor está alineado con el objetivo de largo plazo. Uno podría decir la ANS colombiana está alineada, por lo menos teóricamente, con el objetivo de descarbonización de largo plazo. ¿Dónde está el reto? El reto realmente está en hacer realidad, primero, este objetivo de la ANS. Entonces, el país ha estado trabajando fuertemente en la identificación de un portafolio de acciones de mitigación que le permitan avanzar desde este nivel de línea base hasta este nivel de mitigación. Nuestra propuesta de nuestro equipo de investigación ha sido hacer el ejercicio al revés, ha sido dado un límite superior de emisiones de gases de efecto invernadero, cuáles son las combinaciones de tecnologías que permitirían atender todas las demandas y todas las necesidades del país, satisfaciendo esta necesidad o este límite de emisiones. ¿Por qué eso es diferente? Porque cuando uno hace el análisis mirando qué es lo que tiene que hacer para alcanzar el objetivo, pues uno se va a plantear los requerimientos de transformación de corto plazo.
si uno hace un análisis de proyección de línea base y sobre esa línea base quiere hacer transformaciones profundas, lo más probable es que vaya a llegar a una situación en la cual no tiene suficientes medidas de mitigación para llenar este gap. ¿Y por qué? Porque este gap se va llenando de manera natural conforme las acciones de mitigación se van implementando. Por ejemplo, conforme la flota eléctrica va aumentando en el transporte público, la huella de carbono se va reduciendo y la presión sobre la generación eléctrica también va aumentando. Entonces, es un análisis que no puede estar separado por sectores, sino que tiene que verse de manera integrada. ¿A qué nos referimos con los cambios transformacionales? Esta es una diapositiva que presentaba Adrián Boschlip del BID, y es lo que nos decía era, o lo que nos presenta es, en las estrategias de las NDCs anteriores, por ejemplo la colombiana que tiene un objetivo de reducción del 20% de sus emisiones con respecto a la línea base, se trataba de hacer unos cambios que eran como pues una obra de construcción. Supongan que acá estamos construyendo, pero la obra de construcción es diferente. Si yo voy a reducir un 20%, sería pues el espacio para construir una casa, por ejemplo. Así yo voy a hacer carbono neutral en el largo plazo. Si yo voy y construyo una casa, si hago un objetivo de descarbonización del 20%, miro a ver cómo hago para reducir todas las emisiones de mi país en 20%. 20% puedo reducir pasando de carbón a gas natural en algunas industrias. 20% lo puedo reducir pasando de diésel a gas natural en algunos modos de transporte. 20% lo puedo reducir mejorando la eficiencia de algunos procesos, ¿sí? Eso podría ser el equivalente a construir una casa. 20% lo puedo reducir sustituyendo leña en las zonas rurales para cocción por GLP o por gas natural. Eso me lleva a una reducción del 20%. Pero si yo en el largo plazo lo que necesito es llegar a la carbono neutralidad, es posible que este paso, construir esta casa, me toque después destruir la casa para poder construir los cimientos que me permitan obtener la descarbonización o la carbono neutralidad que uno esperaría en el largo plazo. Entonces el llamado acá, o lo importante acá es, en la compatibilidad del objetivo de mediano plazo y de largo plazo, no solo se trata de ver que efectivamente los valores están alineados en las rutas y la carbono neutralidad, sino que las acciones que yo estoy construyendo en este momento me van a permitir construir el rascacielos que tengo que tener, que es la carbono neutralidad, o si por el contrario lo que yo estoy haciendo es construir una casa que más adelante voy a tener que derrumbar para poder construir el rascacielos. Si hacemos inversiones marginales para reducir marginalmente las emisiones, podemos caer en el riesgo de quedar atrapados en el carbono, de incluir en stranded assets o llegar a situaciones de carbon locking. Otro ejemplo donde puede pasar esto, los sistemas térmicos de generación eléctrica en los países donde hay carbón, una alternativa para reducir 20% de las emisiones sería pasar del carbón al gas natural. Con eso uno logra reducir ese 20% de emisiones o el 30%. Sin embargo, si lo que uno está pensando es en la carbono neutralidad, vas a ver que esas inversiones que hagan en gas tendrían que amortizarse antes del periodo en el que tengan que ser retirados, que sería el periodo de la carbono neutralidad. En nuestro caso, 2050. Si uno no hace ese análisis, va a incurrir en mayores costos de transición, que es lo que... Ricardo, nos queda un minutico, por favor. Entonces, en este minutito les voy a mostrar que hicimos el análisis para 4 sectores, y en estos 4 sectores identificamos, haciendo el énfasis de lo que les dijimos, un objetivo de emisiones en el 2050, qué es lo que hay que hacer para llegar a ese objetivo de emisiones en el 2050 en 4 sectores: transporte, AFOLU, energía sin transporte y gestión de residuos. Y nos dimos cuenta que tecnológicamente existe una canasta que nos permite seguir esta trayectoria de emisiones desde esta trayectoria de emisiones del escenario de referencia y al mismo tiempo reducir costos si se incluyen todos los ahorros, costos económicos, impactos económicos sobre la salud, daños causados por el carbono en la atmósfera, el costo social del carbono. Si todo eso se tiene en cuenta en el flujo de inversiones, lo que nos damos cuenta es que en 3 de los 4 sectores, excepto en residuos, se alcanzan, independiente de la tasa de descuento evaluada, ahorros netos. Es decir, el objetivo de carbono neutralidad, si se incluyen todos los costos y todos los beneficios de las acciones de transformación, uno llegaría al punto en cual es más rentable económicamente ser carbono neutral que no ser. Si uno incluye los costos de beneficios sobre la salud, beneficios en generación de empleos, nuevos negocios, reducción de la factura energética, reducción de las importaciones de energía, uno llegaría al punto en que efectivamente en el largo plazo
es más barato ser carbono neutral, implica ahorros económicos para el país. Sin embargo, en el corto plazo, pues tenemos unas barreras de financiamiento, unas barreras de que hay que hacer unas inversiones hoy para recibir unos ahorros en el futuro, que probablemente es lo que nos puede estar bloqueando estas transiciones. Yo voy a parar acá para poder, pues para no consumir más tiempo. Y Ricardo, les doy... muchas gracias, Ricardo. Pues esto sí, digamos, pone la perspectiva a un nivel importante para poder tomar decisiones de gran impacto en términos de la carbono neutralidad. Ahorita más adelante conversaremos un poco sobre cómo podrían ser estos procesos a nivel de toma de decisiones en nuestros países. Bueno, entonces ahorita nos acompaña Miguel Ruiz Cabañas, que es el director de la iniciativa ODS del TEC y co-coordinador de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible en México. Miguel, pues muchas gracias por esta presentación. Voy a presentar tu perfil rápidamente para que podamos avanzar en el diálogo. Embajador de carrera del Servicio Exterior de México, es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestro en Ciencia Política por la Universidad de Columbia de Nueva York. Es profesor y director de la Iniciativa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Tecnológico de Monterrey. Además, es co-director de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible en México, como les mencionaba, de la Red Internacional de Universidades que promueven el desarrollo sostenible. En la Cancillería en México se desempeñó como jefe de asesores del subsecretario para América del Norte, Europa, Asia y África, representante de México ante la OEA, embajador de México en Japón y embajador de México en Italia. Fue subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros. Adelante, 10 minuticos. Muchas gracias, Ángela María, por esa amable presentación. Les voy a compartir una pequeña presentación que me permití preparar para esta mañana. Sí. Yo concentré mi intervención en cómo salió la COP26, la conferencia de Glasgow, y cómo se ven las perspectivas para este año la COP27 de Egipto. Entonces, brevemente les diría qué fue lo que influyó en la conferencia de Glasgow, porque la idea era que esa COP iba a ser distinta. Yo veo 4 factores. En primer lugar, poco antes, en agosto del año pasado, se dio a conocer el informe del Grupo 1 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que básicamente decía hay que reducir 45% las emisiones de CO2 antes de 2030, si no nos podemos enfrentar a una catástrofe climática. Problema, reto, es que la tendencia actual revela que de seguir las tendencias actuales, incluyendo las contribuciones nacionalmente determinadas, es que más bien habrá un aumento de 13% y no una reducción. En segundo lugar, pues la pandemia que nos dejó efectos muy negativos en salud, en la economía y en la cooperación internacional. La COP26 fue la primera conferencia presencial que se celebró un poco hacia el final de la pandemia y acá hay que recordar que se pospuso un año por la propia pandemia. Un tercer factor que yo identifico fue el regreso de Estados Unidos, el segundo emisor mundial de emisiones, y habría esperanzas de un mayor liderazgo y cooperación de parte de Estados Unidos después de los 4 años de la oscuridad de Trump. Y yo creo que también influyó mucho, por lo menos en las conversaciones todo el tiempo estaban muy presentes, pues las evidencias, ¿no?, de más eventos catastróficos producidos por el cambio climático, desde las inundaciones en lugares donde nunca había habido inundaciones, por ejemplo en Alemania o en el metro de Nueva York, o las sequías, o en fin, todas las cosas los incendios en California, en Australia, en Europa, en muchos lugares, incendios que tampoco nunca se habían producido, o esas intensas olas de calor. Las negociaciones fueron muy complicadas y esto creo que es muy importante verlo hacia cómo puede avanzar este año la COP, por varios factores. En primer lugar, yo sí creo que un factor que ha estado ahí desde hace tiempo es que los países desarrollados no han cumplido su compromiso de movilizar $100,000 millones al año, como se comprometieron desde el año 2010 a partir de 2020.
Y estas promesas, cuando no se cumplen, pues la verdad es que dejan un clima de incertidumbre, de desconfianza, y no lo han cumplido hasta ahora. Están cerca, dicen ellos, pero hasta el momento no lo han cumplido. En segundo lugar, un tema de frustración permanente es que es muy difícil acceder a los recursos financieros en los fondos internacionales, tanto en el GEF como en el Fondo Verde. Los Miguel, países presentan sus propuestas. una pequeña interrupción, disculpa. ¿Puedes poner tu presentación en modo completo para que podamos Sí, verla por mejor? por supuesto, Ángela María. Ahí está. Les decía que cuesta mucho trabajo. Los países en desarrollo todos se quejan, presentan un proyecto de, qué sé yo, de adaptación, pasan 3 o 4 años y no han recibido ningún dólar para poder sacar adelante su proyecto, entonces ya se destruyó lo que pensaban proteger. Muy importante la suma de contribuciones nacionales determinadas, todas, no lleva a una reducción, sino a un aumento. Los costos de las tecnologías para adaptación siguen siendo excesivamente altos y además los efectos visibles en el cambio climático están en todo el mundo, pero no son proporcionales. Es mucho más lo que afectan a países menos adelantados y a las pequeñas islas de todos los océanos, donde dicen ellos con razón, oye, yo no produje el cambio climático y ya estoy pagando las consecuencias, lo que se llama en el lenguaje de las COP, loss and damages, y que será un tema muy importante este año en la COP27. Además, también en ese momento, no estoy acusando a nadie, pero se pensaba que iban a asistir todos los líderes internacionales y los líderes de China y Rusia no asistieron. Yo les diría, después de la conferencia, por supuesto había la sensación entre muchas ONGs y sobre todo organizaciones juveniles de que no había pasado nada y que los avances no había habido ningún avance. La verdad es que no es así cuando uno saca la lupa y se pone uno a estudiar las cosas. En primer lugar, se logró algo muy importante, mantener el compromiso global de evitar un aumento de la temperatura mayor a 1.5 grados. De eso se deriva que hay que hacer esfuerzos a lo largo de la presente década para lograr que esa meta, que es la meta del Acuerdo de París, se mantenga. En segundo lugar, hubo el compromiso de que este año las partes, todos los países, deben presentar nuevas contribuciones nacionalmente determinadas y además de que harán revisiones cada año de aquí hasta el 2030. Son cosas, pasos, como tomo aquí el lenguaje de Ricardo, más incrementales, más que transformadores, pero digamos son decisiones que fueron importantes. De alguna manera, los países decidieron hacerle caso a las advertencias del panel intergubernamental sobre cambio climático. Se mantuvo el compromiso de lograr la meta de financiamiento de 100,000 millones, se va a iniciar el proceso de definición de una nueva meta de financiamiento para después de 2025. Se le pidió al secretariado que haga un programa integral de trabajo sobre adaptación, que es esencial para los países en desarrollo y en especial para los que ya mencioné. Hay también el compromiso de doblar los recursos que vayan a programas de adaptación, también muy importante para los países en desarrollo. Se llegó a una definición de un marco común para la elaboración y remisión de informes. Es para la transparencia y para la comparabilidad de lo que están haciendo los esfuerzos de los países. Muy importante, después de 6 años se llegó a un acuerdo sobre el artículo 6 del Acuerdo de París, que regula los mercados globales de carbono. Es un tema verdaderamente complicado, muy técnico, pero fundamental para, digamos, avanzar como comunidad internacional. Hubo además 2 o 3 declaraciones de países, digamos, no decisiones de las conferencias propiamente dicha, sino de países que voluntariamente se adhirieron sobre bosques, tratar de que se elimine la desforestación, que ya no se tiren árboles después de 2030, y también la eliminación de las emisiones de gases de metano, que también son muy importantes. Son voluntarias, no son parte de las decisiones de la conferencia, pero 130, 140 países se adhirieron a estas 2 declaraciones. También el secretariado se decidió crear una plataforma especial para presentar lo que está pasando o los problemas especiales de los pueblos indígenas en todos los países donde
los pueblos originarios o indígenas existen. Yo lo pondría en suma, el Pacto de Glasgow completó lo que se llama el Rule Book, hizo operativas las promesas del Acuerdo de París. Son avances incrementales, lentos, sí, pues es que el tema es realmente muy complicado, como todos sabemos, pero sí hubo avances. ¿Qué no se logró en Glasgow? Había la idea digamos, de ya abandonar el carbono y lograr su eliminación de aquí a 2030. Al final, pues China y India dijeron, no, eliminar no lo podemos hacer, pero reducir sí. Igual ocurrió con subsidios a combustibles fósiles. No sé si se acuerdan, esto fue literalmente en el último minuto de la conferencia cuando se produjeron estas enmiendas, pero sin ellas no hubiera habido consenso, entonces fue muy, muy importante. Además, en el mediano plazo, yo creo que es un acuerdo muy significativo que haya el compromiso de eliminar gradualmente el uso del carbono y los subsidios a combustibles fósiles. Nada más piensen en esto. Eso no está ocurriendo ahorita precisamente por la elevación de los precios de los energéticos. En muchos países se está subsidiándose el consumo de gasolina, por ejemplo, incluyendo a México, con unos costos brutales. Pero, digamos, si se llega a hacer en algún momento, será muy importante. No se sabe cómo van a cumplir los países desarrollados con el financiamiento. No hubo un mecanismo de apoyo inmediato a los países más vulnerables por daños y pérdidas. Y bueno, al final yo pienso que las COP son un proceso, es decir, hay que verlas en forma sucesiva, no son un evento y lo que ya no se logró en la COP es un fracaso permanente. No es así. Las COP son un proceso, quizá algunas cosas que no se lograron el año pasado, pues podrían avanzarse este año o el año próximo, sí, en forma lenta, pero hay que verlas como proceso. Y me parece que la presión de la sociedad civil fue clave. Sí se notaba que realmente a muchos países y a muchos negociadores pues les pusieron enorme presión, ¿sí? ¿Cuáles son los retos para este año? Bueno, yo creo que hay que mantener el impulso que se logró en Glasgow. Hay que responder positivamente al informe síntesis del IPCC, que se da en septiembre de este año, ya el informe con todas sus implicaciones, o sea, los 3 grupos de trabajo, y va a ser, yo espero que sea bastante explosivo y bastante alarmante para que los países reaccionen un poco mejor. Habrá que ver si los países desarrollados cumplieron con lo del financiamiento, los avances en la definición de una nueva meta. Muy importante examinar si los países enviaron nuevas contribuciones nacionalmente determinadas, más ambiciosas. Sobre todo no estamos hablando aquí de todos los países menos adelantados. Ni siquiera estamos hablando aquí de los países de América Latina, quizá con algunas excepciones como Brasil, México, simplemente porque son los que más emisiones producen de la región. Estamos hablando aquí de China, de India, de Estados Unidos, de la Unión Europea. Vamos a ver si estos grandes emisores cumplen o no con el compromiso adquirido en noviembre del año pasado. Habrá que ver cómo está la calidad del plan de adaptación que elaborará el secretariado. También revisar cómo está funcionando todo el Acuerdo de París, especialmente si está funcionando el arreglo sobre el artículo 6, y examinar estrategias de reducción de emisiones de los países a largo plazo. Ricardo nos hablaba aquí de la estrategia de Colombia extraordinaria y cómo piensa Colombia llegar a la neutralidad climática en el 2050. Esto verdaderamente es muy importante, pero hay muchos países que no lo han hecho. Y por hoy la India nos dice, yo voy a llegar en el 2070. Y China nos ha dicho que es en el 2060. Pues ojalá y pudieran cambiar y que nos anuncien la sorpresa de que hay un cambio importante. 4 retos para países de América Latina. Pues tenemos que presentar todos nuevas contribuciones nacionalmente determinadas más ambiciosas. Tenemos que presentar nuestras estrategias de largo plazo para la transición hacia energías limpias, lo que acaba de hacer Ricardo Delgado sobre Colombia. Tenemos que mostrar resultados de reducción de emisiones, o sea, que realmente se vea y que sea medible y comparable. Tenemos que ver cuáles son los resultados de las políticas de reforestación, o sea, soluciones basadas en la naturaleza. Y tenemos que mantener nuestra credibilidad, porque no podemos simplemente exigir
y qué bueno que lo hagamos a los países desarrollados, si no se nota que también estamos cumpliendo de alguna manera nuestro esfuerzo en esto de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Estos son para mí los temas que vienen importantes este año, y ahí se los dejo para, pues podemos intercambiar puntos de vista sobre esto. No quiero hablar sobre la situación de México porque hay muchas cosas en las que yo creo sinceramente que México no está cumpliendo bien, entonces prefiero no representar aquí lo que está haciendo el esfuerzo de México. Sí les puedo decir que el TEC de Monterrey ya tiene su plan de neutralidad climática para alcanzar a más tardar en el año 2039, en los 26 campus del TEC, en los hospitales de TEC Salud y en los campus de TEC Milenio. No me extiendo en esto porque ayer ya Inés Sáenz hizo esta presentación con todo detalle del plan de sostenibilidad y cambio climático del TEC de Monterrey. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Miguel, muchísimas gracias. Pues creo que las tres presentaciones y conversaciones nos ponen muy a tono de lo que implica para América Latina, y sobre todo cómo las universidades, o desde el trabajo que hacemos en las universidades, podemos avanzar pues en estos retos, sobre todo lo que tú planteas al final en América Latina, en términos de lograr estas promesas de carbono neutralidad de una manera que le cueste menos a unas economías en las que estos esfuerzos son tan significativos. O sea, yo comprendo muy bien comprendo, y digamos, también me genera como inquietud, ¿no? Lo que plantea Ricardo en el sentido en nuestros países donde hay tantas desigualdades, donde hay una cantidad de conflictos que requieren también ir avanzando en eso, cómo no nos quedamos atrás en una agenda tan importante. Siempre va a surgir la duda, ¿no? Creo que eso es una inquietud legítima para cualquier tomador de decisión, qué tanto en mi contexto invierto en esto, que en estricto sentido no soy el que más contribuye. Y por eso trabajos como el que muestra Ricardo son tan importantes, porque a la larga, como se hablaba el día de ayer y parte de las discusiones que se están dando en el marco de la Agenda 2030, alcanzar los objetivos de acción climática, de reducción de la pobreza, de reducción de la desigualdad, del fin del hambre, no están desconectados. Y eso requiere una visión integral, y que así de alguna manera actuemos en varios frentes. Entonces, un poco, si les parece, hoy, pues, Miguel planteó digamos, la respuesta, o una de las preguntas iniciales que yo quería el día de hoy, sobre los retos y amenazas al 2030, y pues muy a la luz de lo que se conversó en Glasgow. Pero sí me gustaría un poco, a ver, María, desde el trabajo tan importante que ha venido haciendo la universidad. De hecho, en el COTS tuvimos la oportunidad también de trabajar con el profesor Barton en el diseño de pedagogías. Me gustaría saber, en estos retos y amenazas, y como la capacidad de transformación que tiene una universidad, siendo ejemplo en las prácticas y acciones para la carbono neutralidad, ¿cómo piensas tú que podemos extender este proceso más allá de la universidad, ¿cierto? A partir de esa experiencia, me pareció súper interesante lo que planteaste de las mesas, ¿no? Que es un trabajo interactivo. No sé si eso lo han explorado en la universidad, o trabajar con otras universidades. ¿Cómo ves ese camino, María? Sí, muchas gracias. Muy interesante las otras presentaciones también. Yo creo que la universidad al final tiene que ser capaz de visibilizar de la mejor manera las acciones que está realizando. Porque en definitiva, que seamos carbono neutrales como universidad, en realidad contribuimos a las emisiones en un 0,000, no sé cuántos ceros tenemos, pero sí tenemos muchos estudiantes
tenemos muchas personas que trabajan en la universidad, entonces tiene que ser como un vehículo para que efectivamente todas las personas se den cuenta de que es posible cambiar nuestros hábitos de consumo y nuestros hábitos de comportamiento de forma que seamos, no sé si más eficientes, pero sí más sostenibles. Y el otro punto o una gran experiencia que al menos nos dejó estas mesas de trabajo es que, claro, estamos muy enfocados en la carbono neutralidad, porque puede ser como el problema más, no sé si más apremiante o quizá el problema más visibilizado, pero en realidad, al menos en la universidad podríamos gestionar mejor otros recursos también. Como por ejemplo, yo pongo el caso del agua porque es el que yo conozco más. En el fondo, el uso del agua no contribuía prácticamente nada a las emisiones, pero sí era muy relevante mostrar que estamos mejorando en cómo hacemos esta gestión de nuestro recurso hídrico. Y, por ejemplo, es muy raro que uno no se esté regando como cuando hace mucho calor o cuando está lloviendo incluso. Entonces, esas acciones, pues mejoras, tenemos que ser capaces de transmitirlas a la comunidad para que luego la comunidad en sus hogares, en su modo de transporte, pueda ir implementándolas. En el fondo es como un granito que vaya como extendiéndose. Y lo mismo con las universidades, o sea, igual que en otros países del mundo, me imagino, en Chile hay un consejo de universidades. Entonces, igual uno puede mostrar lo que se está haciendo en una universidad en particular para que vaya adaptándose a otras universidades. Yo creo que tenemos que empezar todos con acciones bien concretas para ir cambiando, porque si siempre esperamos a que el otro haga el cambio, pero si todos pensamos así, entonces nunca pasa nada. Entonces yo creo que todos los cambios, por muy marginales que puedan parecer, creo que es muy importante que vayan desarrollándose. Una parte importante de nuestra comunidad, especialmente de los estudiantes, están muy alineados con este tema. O sea, es un ejemplo, en la Escuela de Ingeniería nunca ha habido un paro, excepto un día que hubo un paro por el cambio climático. O sea, el único motivo por el que se ha parado la Escuela de Ingeniería en no sé cuántos años de historia, que tiene 130 años de historia, ha sido por el cambio climático. Sí, o sea, y yo comparto mucho, María, que la universidad es una especie de laboratorio, ¿no? Donde uno tiene ciertos grados de libertad para probar cosas, ¿no? Y una de las debilidades que existe hoy en día, y creo que es un punto, lo tocamos ayer también, es cómo vamos a hacer estos cambios. Y el cómo implica probar, analizar para poder escalar. Comparto contigo plenamente que es el escenario de la universidad con los estudiantes, donde podemos hacer esto de una manera ágil, pertinente y que tenga herramientas para una implementación en un país como Chile. Me parece súper interesante lo que cuentas que el único paro fue por el cambio climático y sobre todo la Facultad de Ingeniería. Me parece importantísimo lo que mencionas, porque los jóvenes hoy en día son los que, pues, y nuestros estudiantes son los que van a tener que implementar estas medidas que vamos a estar probando en los laboratorios de las universidades. Entonces, en línea con esto, pues sí quisiera, pues tanto para Miguel y para Ricardo, plantearles lo siguiente. Y un poco saliéndonos de las preguntas iniciales, porque buena parte de estas fueron abordadas en las presentaciones, los tomadores de decisión tienen un dilema permanente de a dónde deben enfocar sus acciones. Ya hemos hecho un reconocimiento de la importancia de entender que esto se debe enfrentar o abordar sistémicamente. No es algo que o invierto en pobreza, en reducción de la pobreza, o invierto en carbono neutralidad, sino que es necesario, lo que mostraba un poco Ricardo, hacer visible estos vasos comunicantes
entre cada una de las acciones que van a apuntar al bienestar de la sociedad. Sin embargo, sí me gustaría plantearles a ustedes cómo ven de todas maneras los esfuerzos para países en Latinoamérica en esto son tremendamente costosos, sobre todo por el nivel de desarrollo de nuestras economías y por las restricciones que hay para invertir en esto. Normalmente es una tarea, lo conversábamos en una ocasión con Ricardo, que pareciera que es únicamente responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente o de la Secretaría de Desarrollo Sostenible. Pocos involucran los otros sectores. Entonces, me parecería interesante, Ricardo, de las conversaciones que yo sé que tú has tenido con el gobierno y todo, ¿cómo piensas que puede ser una mejor manera de abordar esta necesidad? Y para Miguel, digamos que va en la misma línea, y ya que estuviste en la COP, siempre existe, al menos de las conversaciones que yo he tenido acá en Colombia, el por qué los países que menos contribuyen con gases de efectos invernadero tendrían que comprometerse con metas de carbono neutralidad. Eso es, digamos, siempre está sobre la mesa y yo creo que es necesario como visibilizar eso cuando la inversión en adaptación, porque somos los países, sobre todo los que estamos en el trópico, los que vamos a tener los mayores efectos. Entonces eso también se vuelve un dilema y no sé si este tipo de conversaciones se abordaron en la COP, porque siempre nos quedamos con esa pregunta, ¿no? Hay una concentración, yo estaba leyendo unos documentos muy fuertes sobre el tema de mitigación, pero bastante limitados en el tema de adaptación, sobre todo en los recursos internacionales orientados a este tipo de actividades. Así que ya los dejo y para que lo planteemos como una conversación, si quiere, pues no sé, Ricardo, empezar y luego Miguel. Claro que sí, Ángela María, muchas gracias. El tema o la pregunta que tengo es, lo que hemos conversado y lo que hemos visto, por ejemplo, yo he trabajado con la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá en la implementación de su plan de acción climática. Bogotá ha sido líder en estos temas dentro del país. Bogotá, por voluntad propia de la ciudad, decidió comprometerse con el objetivo de carbono neutralidad al 2050. Los departamentos de la región central, la región central, de la cual hace parte de Bogotá, se comprometieron con una reducción de 50% de emisiones al 2030 y este gobierno de Bogotá se comprometió con una reducción de emisiones del 15% durante ese gobierno, al 2024. Pasa lo mismo que pasa con el país. El país se comprometió con un objetivo de carbono neutralidad al 2050, con una ANS, pero cuando uno va y mira cómo está construida las oficinas, la burocracia, el Estado, el distrito o el país, se da cuenta que no hay nadie que sea responsable directo y dentro de las funciones de las entidades no hay una responsabilidad directa de mitigar cambio climático o de adaptarse al cambio climático. En el caso de Bogotá y en el caso del país, la adaptación sí tiene una entidad que son gestión del riesgo. En Bogotá y en el país tenemos una entidad de gestión del riesgo y ellos se encargan de mirar todo lo que sea necesario para adaptarnos al cambio climático. Pero en la mitigación está como disperso, es como todo hace parte de una tarea del Ministerio de Energía, pero el Ministerio de Energía en sus tareas tiene el abastecimiento de energía, garantizar pues el suministro, la cobertura y asegurar el ingreso fiscal pues por productos de exportación mineroenergéticos. Ahí dentro de las funciones del Ministro de Energía no dice ninguna parte que tiene que reducir la huella de carbono. En las funciones del sector eléctrico habla de sostenibilidad ambiental, pero sobre todo habla de abastecimiento y precios. Digamos, el sector eléctrico no habla de una restricción de gases de efecto invernadero. En el distrito, la Secretaría de Movilidad tiene como función pues, garantizar la movilidad de los habitantes de Bogotá, la Secretaría de Hábitat, garantizar el hábitat de los habitantes de Bogotá, pero ninguna tiene reducir gases de efecto invernadero. ¿Eso a quién le caería? Al Ministerio de Ambiente en el orden nacional, a la Secretaría de Ambiente en el orden municipal, distrital. Y las secretarías de ambiente no hacen inversiones. Es decir, la Secretaría de Ambiente no contrata las nuevas flotas de transporte público de la ciudad. El Ministerio de Ambiente no determina cuál va a ser la ruta de transición o de penetración de las energías renovables o de sustitución de los vehículos en el orden nacional
la penetración para vehículos eléctricos, etcétera. Puede haber algunos incentivos, pero digamos la implementación no recae en estas dos secretarías y ministerios respectivamente. Entonces, una de las cuestiones que había pensado o que veo que es uno de los papeles fundamentales de las universidades en este contexto es formar a los nuevos profesionales que en el marco del cambio climático van a tener que realizar esos cambios en cada una de las instituciones públicas, pero también en las instituciones privadas. Pensemos que, por dar un ejemplo, la Ley Eléctrica de Colombia fue desarrollada, formulada para atender un problema de abastecimiento que se presentó en 1990, unas crisis financieras de las compañías, y se solucionó con una ley eléctrica que ha funcionado bien, que el sector eléctrico colombiano ha funcionado razonablemente bien, cumpliendo los requerimientos de abastecimiento, de suministro y de precios. Parcialmente ha cumplido los objetivos de cambio climático, pero no por efecto de la ley, sino porque es que así es nuestro sistema. Nosotros tenemos mucha hidroelectricidad y por eso tenemos una matriz limpia. No porque activamente se haya procurado reducir el gases de efecto invernadero, sino porque así es nuestro sistema. Pero esa ley, en ese momento, en 1994, cuando fue formulada, no existía el problema del cambio climático para Colombia, ¿sí? Entonces, cuando se construyó los ministerios y se definieron las funciones de las secretarías dentro de Bogotá y dentro del país, no existía el problema de cambio climático. Entonces, esto estamos tratando de abordar un contexto restringido por el cambio climático, utilizando una burocracia y una infraestructura y una estructura del Estado que se diseñó y que se construyó para operar sin tener en cuenta el cambio climático. Ahí hace falta hacer unas adaptaciones y los profesionales, los egresados que están formándose en estos momentos en las universidades son los llamados pues a implementar esos cambios, porque va a ser muy difícil para alguien que promovió la ley de 1994 pensando en que Colombia no se podía quedar sin electricidad y que el peligro para Colombia de quedarse sin electricidad es que no llueva, un fenómeno del Niño, y que la solución es tener un componente térmico respaldando una fuente renovable. Eso es lo que nos ha permitido reducir nuestra vulnerabilidad a los periodos de sequía. Ese componente térmico no es compatible con un escenario de descarbonización, ¿sí? Entonces uno no puede decir, vamos a tener un sector eléctrico carbono neutral, pero el 30% de la generación tiene que ser térmica porque necesitamos asegurarnos que ante un fenómeno del Niño no nos quedemos sin electricidad. Necesitamos asegurarnos que no nos quedemos sin electricidad nunca, es cierto, pero también reducir nuestra huella de carbono. Eso necesita unos cambios, mentes nuevas, mentes frescas, gente que haya sido formada en el contexto del cambio climático para que pueda incorporar esa prioridad en las instituciones. Con esto le doy la palabra a Miguel. Gracias, no, Ricardo, perfecto. Tenemos todavía algunos minutos, así que esta conversación está bien. Adelante, Miguel. Gracias. Mira, yo pondría las cosas así. Desde luego es fundamental el liderazgo de los gobiernos nacionales, en el caso de México, el gobierno federal, y tener pues bien desarrollado un marco jurídico bien establecido para encaminar a un país como México o como Colombia, como Chile, hacia la neutralidad climática y hacia la transición energética. Esto pues es absolutamente fundamental. Lo que dice Ricardo, pues yo coincido con él, muchas veces se hace un muy buen marco jurídico, pero no se da el siguiente nivel, que es, por ejemplo, que se enteren bien en los ministerios de energía o que se enteren bien en las empresas petroleras del Estado o de otras, de cuál es esa política, esa normatividad, etcétera. Sobre todo cuando son del propio Estado, ¿sí? Nosotros tenemos ese tema desde hace muchos años. Petróleos Mexicanos, pues es uno de los grandes emisores de emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en el caso del metano, pues es muy notable. Entonces, a lo que voy con esto es que se tiene que tener una política consistente en todo, transversal, en todo en el gobierno federal. Es decir, no basta desde luego que el Ministerio de Medio Ambiente o el Ministerio de la Secretaría de Relaciones Exteriores o otras secretarías directamente involucradas pues tengan una conciencia de que hay que cambiar si no se tiene en los entidades o ministerios que son los principales responsables de las emisiones. 2. Sin embargo, creo que es muy importante que digamos,
visualizar o tener conciencia de que no basta que los gobiernos hagan cosas, desde luego. En el caso de México, a los 3 niveles, federal, estatal y municipal. No basta con que el poder legislativo modernice las leyes y las oriente hacia el desarrollo sostenible, o que el poder judicial adopte resoluciones bien hechas tratando de orientar a la sociedad en esto. Es fundamental la participación de otros actores, en especial el sector privado. ¿Por qué? Pues porque son las empresas privadas las que finalmente tienen la mayor carga de descarbonizarse, digamos, y tomar una ruta de sostenibilidad. Dicho esto, creo que, por supuesto, el gobierno tiene que animar a las empresas, al sector privado, a iniciar este camino. Y aquí creo que sí nos podemos encontrar con buenas noticias y otras no. Hay de todo. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que la sostenibilidad es cada vez más atractiva económicamente para las empresas. Las grandes empresas en muchos lugares están ya dando un ejemplo. ¿En qué sentido? Están aprobando y adoptando planes de sostenibilidad para la empresa, y eso está haciendo que eleven su valor en el mercado. Entonces, el mejor argumento para la sostenibilidad en el sector privado es que es redituable. O sea, es que pueden ganar dinero si hacen buenos escenarios de inversión y de recuperación de la inversión en planes de sostenibilidad. Poco a poco las empresas pueden ir, digamos, transitando esa ruta, y eventualmente sus accionistas pues van a ver que les redituó enormemente tener un plan creíble, bien estructurado de sostenibilidad. En segundo lugar, tenemos un problema, todos, por lo menos en México existe, y yo creo que no es un problema exclusivo de México. Tienes un problema con muchas empresas, grandes, medianas y pequeñas, que no tienen esta cultura de la sostenibilidad. No tienen esta, digamos, esta idea de que al hacerse sostenibles no solo contribuyen a la sociedad con base a una responsabilidad de las empresas, sino que la verdad es que no tienen ni la información ni el interés, y actúan o siguen actuando en forma pues totalmente desconectada. Yo creo que ahí hay que hacer énfasis en tratar de llegar mucho más y mejor al sector privado a través de las organizaciones empresariales que existen en todos nuestros países. Y tercer lugar, me voy al papel de las universidades. Yo sí creo, Ángela María, Ricardo, María, que las universidades, pues tenemos un lugar en la sociedad, en el tejido social natural de liderazgo. Y ese liderazgo se puede ejercer por parte de las universidades de 2 o 3 maneras. En primer lugar, pues dando el ejemplo, ¿no? Porque qué bonito es hablar de, oye, las empresas, el gobierno deberían de tener un plan de sostenibilidad, si la propia universidad no lo tiene. Hay que predicar con el ejemplo. Aunque no seamos significativos contribuyentes, digamos, los campus universitarios, a menos, no sé, de que tengan una fundidora de acero dentro del campus o algo así, o una pozo petrolero, pues no emitimos grandes emisiones, pero sí emitimos. Entonces hay que dar el ejemplo, hay que predicar con el ejemplo. Y qué bueno que las universidades, nuestras 3 universidades, tienen planes de sostenibilidad, porque pretendemos liderar con el ejemplo. En segundo lugar, creo que las universidades somos sitios naturales para convocar a otros sectores de la sociedad, al sector privado, a los gobiernos, a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Y cómo lo hacemos? Exactamente como lo estamos haciendo ahorita, a través de nuestras conferencias, nuestros seminarios, nuestros cursos de capacitación, nuestros cursos de toma de conciencia, de nuestros manuales, de nuestras investigaciones.
Y espero que uno de los resultados de esta conferencia es que las 3 universidades podamos definir algunas investigaciones prioritarias para el próximo año. Entonces, y de nuestras labores de docencia. A mí no me sorprende, pero sí me agrada mucho ver que las nuevas generaciones son mucho más exigentes que lo que fuimos nosotros. Y dicen, ¿cómo es posible que no estemos cambiando a la velocidad que se debería? Entonces, ese papel de las universidades es un papel de liderazgo y yo creo que deberíamos profundizar en eso. Paso a su segunda pregunta rápidamente, Ángela María. El tema de los países que no contribuyeron al cambio climático, sin embargo, están pagando las consecuencias del cambio climático. Es realmente una de las situaciones más injustas de las que uno pueda pensar, que países que prácticamente no contribuyeron en nada o no contribuyen hoy en nada, sin embargo, están sufriendo las consecuencias. Todos los países, islas en los océanos, todos están viendo amenazados su existencia a mediano o largo plazo, si en la segunda mitad de este siglo, si el nivel del mar sigue aumentando. Y desde luego ellos no hicieron nada. O sea, viene entonces, este es el capítulo de pérdidas y daños que cada vez está planteándose con más fuerza en la COP. En la COP26 en Glasgow se planteó, ellos pedían un mecanismo de financiamiento y, digamos, de urgencia inmediato para hacer frente a las consecuencias con programas de adaptación. De cosas muy sencillas, bordos, ¿no? Como pequeñas fortalezas para que no los tape el agua, o cosas como muy sencillas, como muchos de esos países tienen cada vez más huracanes. En Centroamérica tenemos cada vez más los efectos de los huracanes y están teniendo estos problemas. Entonces, ¿qué se necesita? Mira, desde que el cableado eléctrico no vaya a través de postes y cables en el aire, sino ponerlos subterráneos para protegerlos, hasta cuestiones de sistemas de salud adaptados a estas necesidades, etcétera. México es un país muy vulnerable al cambio climático, junto con Centroamérica. ¿Por qué? Bueno, pues por la ubicación que tenemos en el mapa. En general, toda América Latina somos más vulnerables que América del Norte o otros países del hemisferio norte. Entonces, sí lo estamos viviendo. Ayer se habló mucho de esto y qué bueno que se habló. Las sequías, las inundaciones, o las lluvias desestacionalizadas. De repente no llueve y de repente cae toda el agua y un diluvio y se echaron a perder todos los cultivos. Ese tipo de cosas. Entonces, tener estos programas de adaptación es fundamental. Sí se va a tratar en la COP27. No creo que se llegue a una solución en la COP27, pero se van construyendo. Las conferencias internacionales son, no lo digo como una cualidad, pero son como una torre de Babel, ¿no? Van construyéndola poco a poco, hasta que se llega. Ese sería mi comentario, Ángela María. Pues muchas gracias a los tres. La verdad creo que hemos ido como armando un relato muy interesante sobre el rol de las universidades, sobre cómo podemos atender la velocidad con la que nos están exigiendo los cambios, sobre todo las nuevas, pues los jóvenes. Y en esa línea, María, y un poco atendiendo las preguntas que nos están llegando por el chat, creo que de todas maneras desde las universidades hemos hablado de la necesidad de un enfoque multidisciplinar, de no abordar esta problemática desconectado de los otros objetivos de desarrollo sostenible o desafíos que hoy en día tenemos, pero nos preguntan cuáles serían temas claves en los que se debería profundizar. Si tuviéramos que armar una agenda, sí, a mí es difícil, lo comprendo, pero si uno dijera, tenemos que armar una agenda de investigación para llegar a la carbono neutralidad en 2050, bueno, o para estas medidas nacionales específicas, desde lo que han trabajado en las mesas, creo que se podría dar unas líneas para eso.
Asimismo también, María, yo quisiera, ya que estamos como, y empezar a iniciar una conversación en este sentido, la semana pasada salió en el New York Times un artículo, no recuerdo bien el autor, sobre qué tanto la preocupación por el cambio climático ha desplazado otras medidas urgentes en temas ambientales, como la contaminación atmosférica, la contaminación hídrica, y cómo ves esto y cómo abordarlo en el mismo sentido, ¿no? De la primera pregunta, necesitamos un enfoque interdisciplinar, pero ¿cómo nos enfocamos? Muchas gracias por la pregunta. Son realmente preguntas muy complejas. Yo creo que si tuviera la respuesta a esas preguntas, a lo mejor no estaba aquí sentada, no sé. Lo siento. No, pero puedo dar como mi opinión. Yo creo que, claro, cuando uno ve como hay que pensar como cuál es tu escala, yo creo que es fundamental cuál es tu escala de acción. Y para mí eso le hace sentido. Claro, si yo quiero reducir las emisiones a nivel mundial, no sé si puedo hacer mucho desde la universidad en Chile, porque probablemente me quede muy lejos, pero sí puedo hacer muchas más cosas a escala local, y en particular, yo creo que, y también relacionándolo con tu pregunta siguiente, tratar de identificar áreas donde el impacto no va a ir solo en el ámbito de la reducción de las emisiones, sino mejorar la calidad de vida de las personas en un sentido amplio. Por ejemplo, transporte. Para el caso de Santiago, el transporte, y en particular en la universidad, nosotros vimos que era como el principal emisor. Entonces, si uno mejorara el transporte, no solo contribuiría a reducir las emisiones, sino que probablemente toda nuestra calidad de vida mejoraría. Si uno se demora, en lugar de una hora, por poner un ejemplo, en llegar a su centro de estudios, universidad, se demora 30 minutos, si puede venir caminando, creo que mejoras en muchas cosas, no solo reduce las emisiones, pero también mejoras en temas de salud, en temas de movilidad general. Entonces yo creo que trataría de enfocarme en aspectos que pueden englobar otras áreas que son relevantes, y en ese sentido yo creo que hay un tema donde no sé si se le ha prestado suficiente atención, que para mí es también un poco la planificación territorial. En el fondo vivimos cosas porque nunca planificamos de manera de tener las cosas ordenadas, no sé si ordenadas, pero creo que es fundamental ese tema, que es como un poquito más de las áreas sociales, si lo quieren llamar, pero que es fundamental. Entonces creo que más que temas específicos hay que tratar de buscar los puntos donde uno puede hacer más. Nosotros como países latinoamericanos, como ya hemos conversado, quizás nos tendríamos que enfocar más en adaptación que en mitigación, porque no emitimos tanto y nosotros no vamos a mover la aguja. Entonces creo que nosotros, como por donde estamos y por nuestro nivel, creo que deberíamos enfocarnos en temas más bien de adaptación. No sé cuál era. No sé si era mucho más complicada la pregunta, pero al menos puedo partir con eso. No, y yo, digamos, comparto, digamos, en ese sentido, la necesidad de enfocar o trabajar más en la línea de la adaptación. Pues lo vemos, ¿no? Hoy en día los sistemas agroalimentarios, la agricultura, requiere de urgente estas medidas. Y cómo desarrollar una agricultura climáticamente inteligente es un desafío para nuestros países, por un lado por lo costoso de estas tecnologías que tenemos que lograr que tengan un mayor acceso, y por otro lado porque no tenemos mucho tiempo, ¿no? Lo que decía Miguel en el sentido de las sequías, hoy en Colombia estamos en un fenómeno impresionante de lluvias como nunca ha habido en 50 años. Muy seguramente la producción de alimentos se va a ver muy afectada, y eso va a implicar que se aumente más, pues este cambio estructural en los precios de los alimentos sea más difícil de revertir,
y en consecuencia tener impactos muy fuertes en materia de pobreza. Y los avances que se lograron en los últimos 20 años, como pues muy seguramente se van a echar atrás, muy en línea con lo que mencionaba ayer Julio Verdegué en su conferencia magistral. Veo la mano levantada de Ricardo. Sí, sobre este mismo tema, de los temas que merecerían ser investigados por las universidades, está precisamente lo que estabas mencionando, lo que estaba mencionando María, los costos del cambio climático. Porque lo que va a justificar, en realidad lo que justifica las inversiones en mitigación y adaptación es una apropiada cuantificación de los costos. ¿Cuánto le cuesta a la economía? El Departamento Nacional de Planeación avanzó en esa investigación, alcanzó a estimar los costos para el 5% de la actividad económica del país, solamente para el 5%, de cuánto le costaba al país el cambio climático, la inacción, cuánto cuesta no hacer nada, cuánto cuesta adaptarse sin mitigar. Y en el mismo sentido, esa estimación de costos va a justificar los esfuerzos por realizar mitigación y tener más participación en los foros internacionales, como mencionaba Miguel al principio, con credibilidad, haciendo parte de nuestras responsabilidades comunes y diferenciadas, poder exigir mayor ambición climática por parte de los países más emisores. Entonces, un tema concreto es la evaluación de los costos del cambio climático, los costos de la inacción. Porque siempre que comparamos la mitigación del cambio climático o los costos de mitigar o de reducir los gases de efecto invernadero en el país, uno compara contra un escenario en el cual no se hace mitigación, pero tampoco hay efectos del cambio climático. Entonces uno dice, yo no mitigo, y si no mitigo, pues no pasa nada, me ahorro esta plata. Pero en realidad lo que ocurre es que si yo no mitigo, pues me va a costar, pues va a haber un efecto climático más grande, vamos a tener más pérdidas en cultivos, vamos a tener más pérdidas en infraestructura por los fenómenos climáticos, vamos a tener cambios en nuestros sistemas sociales. ¿Cuál sería el costo, por ejemplo, del desabastecimiento hídrico en Bogotá si se llegan a cambiar los patrones de lluvia? ¿Cómo se adapta uno a eso? ¿Cómo se adapta uno a que en una ciudad de 10 millones de habitantes deje de haber agua como ocurrió en Ciudad del Cabo? Aunque Ciudad del Cabo pues es una ciudad costera, podrían poner un desalinizador y tienen agua, pero Bogotá está en la montaña. ¿De dónde sacamos nosotros agua? ¿Cuál es el costo de la inacción climática? ¿Cuál es el costo de, también Miguel lo mencionaba, las grandes empresas han identificado que el costo de no tener planes de sostenibilidad se castigan los mercados financieros, pierde competitividad. Es posible que en el futuro cercano, ya la Unión Europea está hablando de tasas de carbono para los productos importados. Es posible que los productos pierdan competitividad si no se adelanta el proceso de sostenibilidad de reducción de huella de carbono. Las pequeñas empresas probablemente no han identificado eso. Para una pequeña empresa simplemente hacer una inversión en mitigación es un costo, un lujo, por tener un sellito de pronto o goodwill o lo que sea, pero en realidad invertir en cambio climático, invertir en ser sostenibles, tiene un retorno positivo en la medida en que esa empresa va a seguir siendo competitiva en el futuro, no va a quedar por fuera, ¿sí? O no va a tener que adaptarse o que mitigar de emergencia para poder cumplir los nuevos estándares de mitigación del país. En el caso de Colombia, las pequeñas empresas, las grandes probablemente ya ven para dónde va la cosa, las pequeñas empresas no sé si ya hayan identificado que temas como el impuesto al carbono, que ya existe en Colombia, no se va a eliminar, sino que va a seguir haciéndose más fuerte y ampliando su cobertura, ¿sí? Entonces, una estrategia de mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, reducir el uso de combustibles fósiles en las industrias, va a llevar a que en el largo plazo se reduzca el pago de ese impuesto de carbono. Una estrategia de corto plazo va a decir, bueno, mi costo es pago la compensación, pago el impuesto, pero eso está dejando atrasar las inversiones y en el futuro pues va a ser un impuesto muy alto que puede llevar a la quiebra de estas empresas. Entonces, ese es un tema, mirar los costos, pero sobre todo los costos de los impactos económicos del cambio climático, pero también los costos de la inacción y de la acción retardada. Eso creo que es fundamental para poder ambientar un poco más las discusiones de las necesidades de hacer inversiones en mitigación y en adaptación, porque lo contrario va a seguir siendo esto como una cosa percibida como una cosa de verdes y ambientalistas que queremos que la gente gaste plata de su bolsillo simplemente para que todo sea más verde y tengamos más arbolitos, y en realidad es una decisión económica. De acuerdo, Ricardo, y yo creo que ahí uno de los desafíos más importantes es como
sacar esta discusión de únicamente los escenarios ambientales y convertirlo en un proceso transformacional de la forma en cómo se plantea el desarrollo en nuestros países. Bueno, y ya para terminar, y Miguel, un poco también yendo a tu rol como embajador, y una pregunta que siempre pues me asalta a mí, y más ahora que estamos en esto de la triada, que somos 3 universidades de países en América Latina, ¿qué oportunidad ves o por qué es que no ocurre la posibilidad de actuar como región? Es decir, yo veo que en América Latina, no solo para los temas de cambio climático, sino para una cantidad de cosas, es difícil desarrollar unas estrategias de cooperación que nos permitan y faciliten, por ejemplo, el intercambio de información, intercambio de conocimiento, todo este trabajo con las empresas que nos lleva a una acción colectiva de América Latina, donde estemos un poco más fuertes en este tipo de negociaciones sobre la base de que somos los que vamos a estar más afectados. Yo hago la analogía con lo que ocurrió con el COVID, ¿no? Que el COVID era una oportunidad para unirnos y lograr enfrentar esta pandemia de una mejor manera, pero no fuimos capaces, ¿no? Y América Latina, y ya pues lo vemos en los resultados, tal vez fue el que más muertos puso en esta triste pandemia, habiendo podido actuar colectivamente. Yo creo que ahí, pues, igual como lo mencionan las universidades y en el marco de esta triada tenemos un rol importante, pero ¿cómo lo ves esto a nivel de países? Gracias, Ángela María. Mira, yo lamentablemente creo que América Latina y el Caribe en este momento histórico, digamos, no estamos pasando por un momento de gran unidad en general, para nada. Tenemos una región políticamente muy fragmentada. Hay polarización en la región y hay polarización dentro de los países. Entonces, no son momentos de grandes consensos políticos en la región. Dicho esto, no quiere decir que no haya, digamos, intereses comunes o áreas comunes para trabajar y foros donde los cuales se puede trabajar. En este momento, pues sí, la Organización de Estados Americanos, yo fui embajador ahí 4 años, por eso la menciono, pues no está siendo el foro, digamos, de consenso. Tenemos la salida de Venezuela, la salida de Nicaragua, Cuba fue expulsada hace mucho tiempo, en fin, entonces no convoca en este momento suficientemente como para hacerlo ahí. La CELAC es un foro más latinoamericano, pero también hay algunos países importantes. Brasil abandonó la CELAC hace unos 3 años, pero tengo la impresión de que en CELAC se podrían lograr un poco más cosas como región de América Latina y el Caribe en estos temas. Sin embargo, creo que en muchos países latinoamericanos todavía se ve el tema como cambio climático, de esto lo causaron los desarrollados, pues que esto lo arreglen. Y quizá no se ha visto que pues somos países que estamos pagando y vamos a pagar mucho más el costo del cambio climático independientemente de quién lo haya producido, ¿sí? O que fuimos poco, que digamos, responsables de esta situación, pues es cierto. Pero eso no quiere decir que no estemos afectando a nuestras poblaciones. Y que entonces, digamos, que haya un poco más de conciencia hacia la transición energética. Yo no veo ahorita, francamente, esas condiciones. No las veo, simplemente. Y especialmente desde los últimos meses con la invasión de Rusia a Ucrania y los problemas que ha traído, pues el precio del petróleo se ha ido hasta arriba. Entonces, ahorita convencer a algunos países de que hay que hacer transición energética, yo en algunos foros que he estado se me quedan viendo como diciendo, pero que usted no ha visto cómo está el precio del petróleo, está mejor que nunca, ¿qué le pasa? ¿No? O sea, entonces no veo esas condiciones, pero creo que en CELAC se podría hacer quizá mucho más sobre los temas de adaptación al cambio climático, independientemente, repito, de quién los haya producido. Y ahí sí veo
3 o 4 cosas que en América Latina sí existen. Mira, en primer lugar tenemos que fortalecer la resiliencia. Esa palabra que a algunos no les gusta, pero no hay una mejor para definir la capacidad que tienes para resistir las crisis. Ayer, qué bueno que estaba Julio Verdeguer, nos dio esas cifras, pues un poco dramáticas, ¿no? Alarmantes de lo que le puede pasar a América Latina si además de todos los problemas acumulados que traemos, además tenemos alguna mala cosecha en países importantes de la agricultura mundial como Argentina, Brasil, no sé si la propia Colombia, etcétera. Eso nos puede afectar muchísimo. Entonces yo lo que diría es, si América Latina tiene que tener una estrategia mucho más importante para la resiliencia en general. ¿Y en qué foro confío? Y confío mucho, porque lo conozco y me parece extraordinaria organización, muy latinoamericana, es la CEPAL, ¿sí? Con la CEPAL se puede trabajar, acaba de haber un cambio de liderazgo, Alicia Bárcena lo lideró 14 años, pero espero que, digamos, en esta nueva etapa se logre mantener este impulso. Yo creo que CEPAL, lo digo un poco retóricamente, pero justamente, la CEPAL sí tiene esta vocación muy latinoamericana, es un tesoro de la región y sobre todo es un tesoro para entidades como nosotros, las universidades. Entonces, ahí veo yo una gran posibilidad de hacer cosas juntos con CEPAL en estos años. CEPAL, por ejemplo, pues fue la que propuso el acuerdo de Escazú. Sí. A mí me tocó negociar como subsecretario el acuerdo de Escazú. Acaba de ser la semana pasada la primera conferencia de los estados parte. Entonces, creo que lo menciono como segundo foro. Quizá lo que deberíamos hacer, proponerle a la CEPAL, listo, estoy en el momento de las ocurrencias del día, por favor, sean Eso está muy bien. misericordiosos conmigo. Deberíamos de proponerle nuestras 3 universidades y otras que nos quieran acompañar, un plan con CEPAL de cómo aumentar la resiliencia frente a la crisis climática en general y los shocks, como les llamó ayer Julio Verdeguer, alimentarios. Desde luego también yo confío mucho en FAO, fui embajador 4 años ante la FAO en Roma, he trabajado mucho con la oficina de FAO para América Latina y se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, en resumen, pienso que en la CELAC se pueden llegar a acuerdos sobre, digamos, financiamiento de los gobiernos. No se necesitan cantidades estratosféricas, estoy hablando de muy poco dinero para que se puedan hacer cosas con CEPAL y con las universidades que nos ayudan a incrementar la resiliencia regional. Punto. Eso es lo que propongo. No, muchas gracias. Yo creo, o comparto contigo que estamos en un escenario complejo, tanto entre países como al interior de nuestros países. La polarización no ayuda a abordar colectivamente un problema de todos, ¿no? Pero sí creo que desde las universidades debemos bregar, pues, porque esto no sea, que esta polarización no nos debilite más ante los inminentes efectos del cambio climático que pues, va a tener efectos muy fuertes en América Latina. Me comprometo a que hagamos esto en el marco de la triada. Creo que tenemos un escenario interesante para abordarlo. Buenos amigos en la CEPAL que también están con la misma preocupación de cómo vemos esto desde una perspectiva regional, donde tengamos más elementos para poder, como lo plantea en el último informe de la CEPAL, es herramientas para la recuperación, ¿no? Entonces, sabemos que esto es inminente, que ya estamos viviendo los efectos. ¿Cómo nos levantamos de esto? Y bueno, ya debo decir que tenemos una pregunta que tiene que ver con todo esto y no quisiera dejarlo, este planteamiento la hace el público, los que nos están escuchando hoy en día, y me gustaría hacérsela a los 3 para que tengamos alrededor de
máximo 5 minutos cada uno para el cierre. Se plantea, pues es una pregunta difícil, María me va a decir, sí, ¿cómo lo hago? Es cómo podemos garantizar que las universidades tengan una real incidencia. Y antes de dar la palabra, yo creo que este es uno de los desafíos más importantes de todas las universidades, cómo conectar, cómo generar un mayor impacto para poder hacer estos cambios. Así que pues abro con María, seguimos el mismo orden y desde la experiencia de ustedes y sobre todo a la luz de la próxima COP, ¿no? Donde sería ideal, por un lado, que fuéramos como región y que tuviéramos desde la academia una mayor incidencia en los procesos y las necesidades de abordar el cambio climático. María. Sí, yo creo que hay varios componentes, pero hay un componente que Ricardo mencionó anteriormente que creo que es fundamental, es que nuestros egresados en algún momento van a estar en esos, van a ser los tomadores de decisiones. Entonces, quizá eso es una agenda más a medio o largo plazo, pero creo que es como el gran cambio puede darse ahí. O sea, nuestros estudiantes van a ser los tomadores de decisiones del mediano futuro y ahí creo que es fundamental incluir temáticas de cambio climático bien transversales en todas las disciplinas. Pareciera ser que el cambio climático solo se estudia en algunas disciplinas y creo que los cursos de formación general que probablemente estén como, desconozco los planes de estudio de otras universidades, pero les cuento que, por ejemplo, en la Universidad Católica, a través justamente del Instituto para el Desarrollo Sustentable, tenemos un curso que es SUS, que es su sigla, todo el mundo lo conoce como el curso SUS, pero es un curso de sustentabilidad que lo está tomando muchos estudiantes y no está asociado a ninguna carrera. Es un curso que todos los estudiantes de la universidad lo pueden tomar. De hecho, es muy interesante hacer clase en ese curso porque tienes sentados estudiantes de tantas disciplinas que en el fondo, y tienen que conversar. Entonces creo que un paso fundamental es a través de nuestros egresados y también un poco desde la academia nosotros tenemos que acercarnos también a los tomadores de decisión. A veces cuesta porque muchos académicos se pueden sentir o nos podemos sentir más cómodos en una oficina, haciendo el cálculo que tengamos que hacer, pero creo que tenemos que salir de esa zona de confort y acercarnos, y a veces como pura de insistencia puede ser que uno lo escuche, pero también acercarnos con evidencia científica, o sea, no acercarnos y decir, oye, esto es lo que yo creo porque soy un académico de esta universidad, mi opinión es muy respetable, sí, su opinión es muy respetable, pero muéstreme la evidencia de que efectivamente esto es así. Y puede ser no tiene por qué ser, puede ser una evidencia cualitativa, ¿no? Ahí entramos como todo en un mundo de investigación mucho más amplio. Pero creo que tenemos que hacer ese esfuerzo y los tomadores de decisión tampoco son ajenos a este tipo de cosas. También hacer una ciencia que seamos capaces de transmitir a personas que no necesariamente son expertos en el tema. Si yo escribo, hoy en día tenemos todas las redes sociales que creo que tienen un poder tremendo, entonces aprovechemos lo bueno que tienen las redes sociales para generar instancias donde podamos conversar con un lenguaje que todo el mundo pueda entender, porque al final también la presión popular, si lo quieren llamar, puede hacer que los tomadores de decisiones tomen ciertas medidas. Entonces yo creo que es como una batería de cosas, pero que sin duda requiere que nosotros seamos activos. Como universidad debemos ser activos, no podemos estar en la universidad esperando que venga el ministro, subsecretario, etcétera, a decirnos, ¿y usted qué opina? Si hacemos eso probablemente nunca vaya a pasar, entonces hay que ser un poquito más activos. Bien, más activos. Ricardo. 5 minutos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que nos propone María. El tema de los cursos de formación integral, eso, cuando yo fui estudiante ahí en la Universidad de los Andes no había, ahora es una necesidad.
Más o menos a mí, como en mi perfil profesional, me tocó formarme a través de proyectos de investigación que se estaban haciendo para los tomadores de decisión en el marco de la NDC y otros temas de cambio climático que se estaban haciendo. Pero otro estudiante de mi generación probablemente no tuvo ese contacto con la realidad del cambio climático que le va a marcar de ahí en adelante su desarrollo profesional a muchos de ellos. Entonces yo creo que sí es fundamental pensar, mantener, ofrecer estos cursos de formación integral para todos los estudiantes de la universidad. Eso me parece que es clave. Todos los estudiantes, independientes de su carrera, tienen que tener claro qué es el problema del cambio climático, cuáles son las causas, cómo nos puede impactar y por qué es importante que tomemos acción. Eso tiene que quedar clarísimo de cualquier egresado de cualquier universidad en el siglo XXI, me parece. El tema de acercarnos a los tomadores de decisión, también estoy totalmente de acuerdo. Nos podemos acercar, además, produciendo la evidencia científica. Yo propondría en los temas de retando los modelos actuales que no son compatibles con cambio climático. Esos estudios de ver, por ejemplo, lo que les mencionaba, el tema de en Colombia la complementariedad hídrica térmica, que es casi un dogma. Desde la universidad se pueden hacer los estudios que permitan demostrar o identificar que existen alternativas que podrían llevar a un sistema 100% renovable en Colombia. Si uno lo deja hoy en día, pues nadie está produciendo esa información, y claramente si yo a un tomador de decisiones le digo, mire, queremos un sistema 100% renovable para hacer cero emisiones en el sector eléctrico, pues me van a decir no, nunca, porque no hay evidencia que me demuestre que yo me puedo confiar en que cuando no hay sol hay viento, y cuando no hay viento ni sol hay agua, y cuando no, las biomasas me pueden respaldar los otros sistemas. No existe esa evidencia porque no existe un sistema en el mundo que opere así. Eso es una investigación que desde las universidades se puede llevar a cabo. Las investigaciones de los costos, las investigaciones de los impactos económicos de la inacción y los impactos económicos sobre los sistemas productivos y sociales. Desde las áreas de ciencias sociales, los impactos que sobre la sociedad pueden tener los cambios en el clima, los cambios en las precipitaciones, los cambios en el suministro de alimentos, los cambios en los sistemas productivos, y cómo eso afecta a las sociedades, a los núcleos urbanos, a las poblaciones rurales, etc. El tema de la divulgación, que también lo mencionó María, me parece clave. Yo a esto le sumaría, dentro de los currículos de las carreras que se ofrecen, de ingeniería, de economía, de ciencias sociales, de ciencias naturales. Yo soy ingeniero eléctrico, hablo más desde la ingeniería, desde la economía, siempre, nuevamente, ese currículo tiene que estar adaptado a la realidad del cambio climático, donde la sostenibilidad no es un apéndice como un checklist. Entonces lo último que se saca en un proyecto es la licencia ambiental, y es un checklist, es una restricción que hay que cumplir, sino que hace parte del mismo proyecto. En los análisis económicos, un proyecto no se lleva a cabo si su valor presente neto no es 0 o mayor a 0. Si es negativo, ese proyecto es inviable. Sin embargo, si un proyecto tiene un componente de intensidad de carbono alta, se puede pensar en que el proyecto en las estructuras actuales puede compensarse. Y entonces llegamos a una situación en la que todo el mundo está pensando en que sus proyectos pueden compensarse, y cuando uno vaya a hacer la suma, se da cuenta que, por ejemplo, en Colombia no hay suficiente espacio para compensar lo que todos los ministerios están pensando que van a compensar para cumplir con su NDC y con su estrategia del 2050. ¿Sí? Entonces, si seguimos pensando como ingenieros o como economistas que un proyecto productivo sí, cualquier tipo de proyecto se lleva a cabo y tiene una huella de carbono, y la forma de garantizar la sostenibilidad es pensar en que se van a hacer compensaciones, vamos a llegar a un mercado de carbono en el cual solamente van a haber compradores y no van a haber oferentes. ¿Sí? Entonces hay que comenzar a pensar que la componente de cambio climático, la componente de sostenibilidad, es un componente que va directamente asociado a la viabilidad de los proyectos, como va la viabilidad económica, la viabilidad financiera, la viabilidad social y la viabilidad ambiental. Ya son del mismo nivel. Nosotros normalmente, en un contexto sin cambio climático, eran niveles diferentes. Entonces acá está la componente financiera, y por acá miramos a ver cómo hacemos para que la componente ambiental empate. En economía hay que hacer lo mismo. En ciencias sociales, pues hay que mirar cómo es un mundo en el marco del cambio climático y cómo puede afectar, pues, a la sociedad este tema. Entonces yo le añadiría un poco también el cambio en los currículos y la adaptación a la nueva realidad de cambio climático que estamos viendo y que vamos a vivir. Muchas gracias, Ricardo. Sin duda, el tema, o sea, es una matriz de decisión. Y ya para el cierre, Miguel, frente a esta pregunta,
No sé cómo lo ves en el marco del diálogo entre academia, institucionalidad y empresa. ¿Cómo podemos hacer una mayor incidencia? Mira, en México, no sé cómo es en Colombia o en Chile, pero en México, digamos, las grandes organizaciones empresariales ya tienen programas. El Consejo Coordinador Empresarial tiene toda una estrategia de sostenibilidad con grupos de trabajo prácticamente sobre todos los temas de los objetivos de desarrollo sostenible. Y son muy activos, realmente trabajan mucho, etcétera. Entonces nosotros estamos trabajando con el Consejo Coordinador Empresarial, con la Coparmex, es la Confederación Patronal de la República Mexicana. Entonces hay mucha comunicación. Yo lo que creo es que tenemos que presentarles a esas organizaciones una agenda de investigación y de propuestas atractiva. Y cuando digo atractiva es que, pues, que diga algo novedoso, algo más allá de lo. Desde luego podemos, el TEC de Monterrey estamos haciendo muchos cursos de capacitación, talleres dirigidos a autoridades municipales, autoridades de los estados. Estamos trabajando con el Congreso, es decir, la Cámara de Diputados, el Senado, en estos cursos. Entonces, ahí quizá podemos comparar notas y ver cómo podemos hacer, digamos, experiencias latinoamericanas, ¿no? Y ponemos a disposición de ustedes pues, la experiencia que nosotros hemos acumulado en estos cursos y talleres. Eso de cuando son, digamos, explícitamente dirigidos a objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, cuando uno ve la currícula que existe en nuestras universidades, ve uno que prácticamente todos los cursos que se dan en nuestras universidades tienen algún vínculo, por lo menos con alguno de los ODS. Entonces, quizá deberían de hacerlos más explícitamente vinculados a los ODS, pues sí, y les darían un valor añadido, un valor agregado. Y la segunda cosa, pues volvería al tema de las investigaciones. Yo creo que América Latina, por todo lo que hablamos, se va a enfrentar en los próximos 10 años a una crisis del agua muy profunda. Nosotros tenemos acá en el TEC un centro especializado en el tema del agua, ¿sí? Pero sí pondría mucho énfasis en los temas de nuevas tecnologías para el uso sostenible del agua, porque lo vamos a necesitar. Yo espero que no lleguemos a una verdadera emergencia, pero nuestras grandes ciudades ya la están enfrentando, ¿eh? O sea, no. Entonces, creo que ahí hay un tema muy importante, que va desde las mejores prácticas de cómo se puede, o sea, lo que se hizo en tal lugar, pues es aplicable acá, lo que se hizo acá se puede hacer acá, etcétera, hasta cómo desarrollar pequeñas y medianas empresas que pues te ayuden al desarrollo de tecnologías prácticas para el uso racional del agua. En México, supongo que se está poniendo igual de moda en sus países estas empresas que pues simplemente hacen el uso más redituable del agua de lluvia, ¿no? Entonces no se desperdicia nada, todo se procesa y entonces poco a poco pues va solventando eso. Todo eso aumenta la resiliencia, repito, de nuestros países. Y entonces, en resumen, propongo trabajar con las organizaciones empresariales, propongo que trabajemos entre nosotros en 2, 3 temas que aumenten la resiliencia en forma muy clara y digamos de corto plazo. No hay que esperar mucho. Hay ya existen una serie de investigaciones para mejorar nuestros sistemas alimentarios. Podemos trabajar con la FAO y con el Programa Mundial de Alimentos y aumentar mucho nuestra oferta. Con eso cierro. Miguel, pues muchas gracias a los tres. Ha sido una conversación muy grata, aprendí mucho. Me gustaría pues al menos dejar 3 mensajes clave que salga del resultado del día de hoy. Creo que es importante generar incidencia en esta agenda del cambio climático, pero como bien lo mencionaba
María, la relación entre esta, o sea, el vehículo, la incidencia debe estar basado en la evidencia. Y en ese sentido, la investigación y esta agenda de la que tanto hemos hablado debe soportar las decisiones que se tomen en materia de cambio climático. También creo que, como bien lo menciona Ricardo, el costo de la inacción puede ser muy alto, especialmente para nuestros países, porque pues ya se sabe que vamos a tener unos efectos muy importantes. Es importante en este caso evidenciar, como bien lo mencionaba María, que transformar nuestras matrices productivas no solo van a tener beneficios en términos de cambio climático, sino en una cantidad de factores que apuntan a un mejor bienestar de nuestras comunidades y de nuestra sociedad. En ese sentido, el costo de la inacción puede ser muy alto, pero los beneficios de la acción trascienden incluso los asuntos de cambio climático. Sin duda alguna, las universidades tenemos un rol importante en ser un laboratorio de innovación para el cambio, y no tenemos que ver esto desde la perspectiva de la formación de nuestros estudiantes, pero también desde la perspectiva con el ejemplo, como bien lo mencionaba Miguel, de empezar a adoptar en nuestra cotidianidad estos cambios, y esto que implica en términos culturales, en términos técnicos, en términos institucionales. Finalmente, creo en esta agenda me comprometo a tratar de que no olvidemos este acuerdo, Miguel, en que tenemos que armar una estrategia latinoamericana para la resiliencia, y que es a partir de la generación de conocimiento y la generación de evidencia que podemos aportar. Creo que nos va mejor a todos si vamos en trabajo colaborativo, si cada uno va por su cuenta, a pesar de los desafíos que tenemos políticos y institucionales en nuestros países y entre los países. Pero creo que un buen escenario para eso, sin duda, es la CEPAL. Y eso nos invita a que tengamos un diálogo más orientado a buscar soluciones que cualquier cosa. Entonces, pues quiero nuevamente darle las gracias, aprovechemos este espacio de la triada, para mí es un gusto, yo también soy nueva aquí y pues me comprometo a acompañar esto mientras esté, y qué bueno pues haber tenido esta conversación. Muchas gracias al TEC por proporcionar el espacio, así que te cedo la palabra, María Julia, y saludes. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángela María, por llevar la sesión. Creo que tanto María, Miguel, nos han dado información muy relevante, al igual que creo que ya perdimos a Ricardo, también todavía está por ahí, sobre la importancia de trabajar el tema del cambio climático, de la crisis climática. Por ahí veía algunas de las preguntas que fuiste contestando en el chat sobre la relevancia de este tema, de cómo lo podemos trabajar en las universidades. Y creo que las tres universidades estamos haciendo temas bastante relevantes para pues trabajar el tema de la crisis climática, cómo podemos enfrentarlo, ¿no? Por ahí había algo respecto a la crisis, los conflictos que podría llegar a causar. Yo, al igual que algunos de los panelistas, pues a lo mejor tenía un enfoque muy sobre unos temas solamente, que pensábamos que el cambio climático era inundaciones, o era lluvias, o era sequías, pero pues ya con el paso del tiempo y con las evidencias que hay actualmente, nos damos cuenta que va más allá de eso. O sea, hablamos de alimentos, ayer han mencionado y citado mucho al doctor Verdegué sobre la disponibilidad que puede haber de los alimentos, y creo que eso es básico, ¿no? O sea, va a haber quizá algunas zonas donde haya más producción de alimentos por estos cambios en el clima, pero va a haber otras que se van a ver totalmente afectadas por la incapacidad de los suelos de producir el alimento necesario, y terriblemente quizá haya muchas personas que caigan o caigamos en esa
crisis alimentaria, que bueno, va a exacerbar los problemas que hoy tenemos de hambre, y no solamente de hambre, ¿no? De malnutrición. También podemos hablar sobre los conflictos que podrían existir. Yo daba clases de cambio climático a un grupo de ingenieros, por ahí también citando a María sobre la importancia de la ingeniería, y lo que veíamos es, pues no solo se trata de que está cambiando el clima, sino de que hay países hoy en día que se van a perder, ¿no? A lo mejor nosotros que vivimos en la masa continental, pues es un poco más difícil visualizar que perdamos nuestro territorio, como esas pequeñas islas que hay en el Pacífico, en donde, pues, si sube 20 centímetros más el nivel del mar, se van a desaparecer. Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas que dejarán de vivir en esos territorios? ¿Alguien las va a acoger? ¿Nadie las va a acoger? Si hoy en día nosotros en América Latina experimentamos estos problemas de migración tan relevantes en Centroamérica, en Sudamérica y también en la parte de México hacia Estados Unidos, ¿qué va a originar eso, ¿no? Por ahí Naciones Unidas nos manifestaba sobre que el cambio climático pues supone una importante amenaza para la paz y la seguridad internacional por la intensificación de conflictos, no solamente armados, sino por conflictos por la tierra, yo ya no tengo territorio, ¿a dónde me voy? Por el tema del agua, por el tema del alimento, por tensiones socioeconómicas, porque se están movilizando también empresas que a lo mejor tienen hoy la opción de moverse hacia otro lado, que también nos faltó a lo mejor por ahí debatir un poco más sobre las empresas, de hacia dónde nos vamos a ir. Entonces, es importante entender que el tema del clima, pues es una amenaza, es un tema que tenemos que luchar desde muchos aspectos, ¿no? Y quizá nosotros como universidades tendríamos que utilizar la ciencia como un catalizador, como un elemento, una herramienta clave, pues para abatir estos problemas, ¿no? Muchos han dicho, bueno, el cambio climático, por ahí muchas tendencias y corrientes sobre el desarrollo sostenible nos indican que la ciencia es la principal responsable de todos los daños que tenemos hoy en día por la producción masiva de alimentos, de elementos, de cosas que no necesitamos, el consumo exacerbado que tenemos, pero hemos dejado un poco de lado la relevancia que puede tener también la tecnología para solucionar estos problemas que hoy en día se están causando, ¿no? También existe esa parte positiva sobre el clima, sobre cómo podemos desde la tecnología ayudarlo. Y creo que esas son a lo mejor algunas de las herramientas con las que nosotros como universidades podríamos trabajar por ahí. Entre a lo mejor el listado de opciones que podríamos tener, sería importante pues eso, que las universidades enfoquemos los problemas o las investigaciones, los proyectos que hagamos, en investigar cómo por medio de las diferentes ciencias que tenemos, no solamente la tecnología, también las ciencias sociales, el área de arquitectura, las ciencias del área de humanidades, cómo podemos empezar a que todos nuestros estudios, todos nuestros proyectos, todas nuestras actividades, de alguna u otra forma estén vinculadas con aspectos climáticos, ¿no? Desde políticas, las leyes de cambio climático, políticas para el desarrollo del cambio climático, temas de cómo combatir la pobreza con el clima, porque también hoy en día, lamentablemente, al menos hablo desde la perspectiva de México, las personas más pobres a veces se encuentran en estas reservas, en estos ecosistemas ambientales, perdón, que la mayoría de las veces son los que menos se cuidan, los que más daño tienen en aspectos del clima, los que más se degradan, y pues por lo tanto se exacerba la pobreza, se exacerba el hambre, se exacerba la desigualdad, y vemos que el cambio climático no solamente es un problema ambiental, que creo que también es muy relevante ponerlo, sino es un problema que hoy está generando impactos sociales, impactos ambientales, y de otras índoles, ¿no? Entonces, para mí es un tema, como lo mencionaba Ángela María durante toda la conferencia, que es transversal, que es multidisciplinario y que tenemos que ver cómo abordarlo. Entonces, bueno, con esta breve introducción y con este paréntesis que me pareció sumamente interesante lo que comentaron durante el panel anterior, me gustaría dar